Muy buenos días a todos, bienvenidos a este segundo video de las clases prácticas de Matemática 1, en donde vamos a trabajar los ejercicios de seminario de la guía número 2, correspondientes al tema de la semana, que es el gran concepto de función o funciones, un concepto fundamental de aquí en más que les va a servir muchísimo y con el que vamos a trabajar mucho, porque de alguna forma es el concepto principal que nos sirve para poder comprender o modelar ciertos comportamientos o ciertos fenómenos a través de alguna expresión matemática, ¿no? Y todo el análisis posterior que podemos hacer sobre estas funciones, lo que nos permite comprender cada vez más el fenómeno que querramos estudiar. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a ir directamente al ejercicio número 1 y a partir de este vamos a tratar de explicar un poquito de qué estamos hablando. El ejercicio de seminario número 1 nos pedía, nos da una función, ¿no es cierto? F de x es igual a x al cubo más 1 sobre x. A esto lo vamos a llamar regla de definición, ¿tá? Justamente porque es la regla que me define cómo es esa función, ¿sí? Intuitivamente, la analogía que generalmente se usa para explicar el concepto de función, les pido por favor tomen esto justamente como lo que es, como una analogía que les va a servir para entender. Esto carece de rigor matemático, ¿sí? Es simplemente para que podamos entender un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de una función. La analogía que más se suele utilizar es como la de una máquina, ¿no es cierto? Esto podemos imaginarnos que es la cinta transportadora. En esta máquina va a ingresar cierto elemento al que llamaremos x. A la máquina vamos a llamarlo f, para que entendamos que esta es la función que transforma a x. Y la máquina nos va a devolver otro elemento al que podemos llamar y, o bien f de x. ¿Qué quiere decir f de x? Que es la imagen, y es la imagen de x a través de la función, a través de f. ¿Sí? Esto significa f de x, ¿no? Que puede estar definido mediante cierta regla de definición. En este caso, nuestra regla de definición es la siguiente, la que tenemos aquí. X al cubo más 1 sobre x. Entonces, lo primero que nos pide es determinar f de 1 y f de menos 1. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir que nos pide la imagen de 1 a través de la función. O sea, si nosotros le insertamos 1 a la función, ¿cuál va a ser el valor que nos va a devolver? Entonces, aquí es cuando tenemos que evaluar, ¿tá? Evaluamos 1 en la función, en la regla de definición de la función. Y acá simplemente resolvemos, aplicamos todas las operaciones algebraicas que conocemos para resolver cómo nos va a quedar esta imagen. 1 al cubo es 1, más 1 sobre 1 que es 1, esto nos va a dar 2. ¿Sí? Fíjense que f de 1 es un número, ¿sí? Es la imagen de 1 a través de la función. ¿Cuál es la imagen de 1 a través de la función? 2. Si nosotros insertamos 1 en nuestra máquina, ¿no? Siguiendo nuestra metáfora, nuestra analogía, eso nos va a devolver 2. Perdón, acá sería f, porque f de x ya es el número. Hacemos lo mismo entonces para menos 1. ¿Ah? Evaluamos menos 1 en la función. Y esto nos va a dar menos 1 al cubo menos 1, más 1 dividido o 1 sobre menos 1, esto nos va a dar menos 1. Entonces menos 1, menos 1, menos 2. La imagen de menos 1 a través de la función, dada por esta regla de definición, nos da menos 2. ¿Sí? Bien, como segunda medida nos estaba pidiendo el ejercicio que indiquemos si la función es par, impar o no tiene paridad. ¿Tá? Vamos a pasar a una segunda pizarra.
y vamos a decir que f, la función f, es par si y solo si f de x es igual a f de menos x. Bien, acá nosotros, si apelamos o si nos fijamos en el ejercicio anterior, en el ítem anterior, vamos a volver un cachito, ya tenemos una pista de esto, ¿no es cierto? No es la demostración rigurosa, pero ya tenemos una pista. Fíjense que acá hicimos f de 1 e hicimos f de menos 1. Y no nos dio lo mismo. Uno nos dio 2 y el otro nos dio menos 2, ¿sí? O sea, esto ya nos está indicando, ya tenemos un ejemplo de que la función no es par. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir para todos los valores. Pero de todas formas vamos a demostrarlo. Supongamos que no tenemos o que no resolvimos el inciso anterior. Entonces vamos a fijarnos, aplicar esta definición para ver si realmente la función es par o no, ¿sí? Recuérdense que, como dijo el profe en teoría, primero nos conviene fijarnos siempre si la función es par. Entonces, aplicando la regla de definición de la función, decimos que f de x era igual a x al cubo más 1 sobre x. Y ahora hacemos f de menos x, o sea, evaluamos menos x en la función. Esto va a ser menos x al cubo más 1 sobre menos x. Bien, así a simple vista ya nos estamos dando cuenta de que no hay una igualdad, digamos, el primer miembro no es igual al segundo miembro. De todas formas, no está tan claro, o cuando tengan funciones un poquito más difíciles, van a tener que trabajarlas algebraicamente para corroborar esto, ¿sí? Esta porque relativamente es una función sencilla. Menos x al cubo es lo mismo que menos x al cubo, ¿sí? Y este menos x nos puede transformar esta suma en una resta. Entonces acá tenemos que x al cubo más 1 sobre x es igual a menos x al cubo menos 1 sobre x. Se puede ver claramente que no es, ¿no es cierto?, par. No es, el primer miembro no es igual al segundo miembro. Simplemente porque en el miembro izquierdo tenemos que ambos términos son positivos y en el miembro derecho tenemos que ambos términos son negativos. Vamos a corroborar ahora si la función es impar. Que si ustedes estudiaron un poquito ya o más o menos manejan el tema, ya esto ya les está dando una pista, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque f, la función es impar si f de x es igual a menos f de menos x, ¿sí? Fíjense que f de x ya lo hicimos acá, que es esto, ¿no? Entonces vamos a reemplazar acá. F de x, perdón, es x al cubo sobre, más 1 sobre x. Y menos f de menos x es menos f de menos x, que es esto que escribimos acá. Menos x al cubo menos 1 sobre x. Este signo me va a estar cambiando los signos de los términos que están adentro del paréntesis. Entonces borro acá, total lo tienen en el video si quieren volver. Este menos me va a transformar esto en una suma y esto en una suma o en un término positivo. Y de esta forma podemos ver que el primer miembro o el miembro de la izquierda es igual al miembro de la derecha, ¿sí? X al cubo más 1 sobre x igual a x al cubo más 1 sobre x. De esta forma podemos decir, este simbolito cuando lo vean en algún libro significa por lo tanto, f efectivamente es impar, ¿sí? Lo comprobamos utilizando la regla de definición, lo que nos garantiza que se cumple para todos los valores del dominio de esta función.
Bien, pasemos al ejercicio de seminario número 2. Y en este caso nos pide determinar el dominio y trazar la gráfica de cada una de las funciones. La función del inciso A es la función f de x igual a x al cuadrado más 2x menos 1. Posiblemente la regla de definición de esta función les parezca conocida. Este tipo de funciones entra dentro de la familia de las funciones polinómicas, ¿sí? Justamente porque su regla de definición es un polinomio, en este caso de segundo grado, y a esta se le suele llamar función cuadrática, ¿sí? Para analizar el dominio de esta función, como nos pide el ejercicio, ustedes tienen que pensar, ¿hay alguna restricción en esta función? ¿Hay alguna restricción para el dominio? Lo dejo un ratito para que piensen. Si la respuesta es no, están en lo correcto. No hay ninguna restricción. Es decir, cualquier valor del dominio, en este caso los números reales, porque estamos trabajando con funciones reales, cualquier valor real puede ser evaluado en esta función, ¿sí? Esta es una característica que tienen justamente las funciones polinómicas. Las funciones polinómicas tienen la característica que su dominio, el dominio de f, es igual a el conjunto de los números reales. O sea, todos los números reales pueden ser evaluados en esta función, ¿sí? Esto del dominio lo pueden pensar como, volviendo a nuestra analogía, ¿no es cierto?, de la máquina, de esta máquina que transforma elementos. Vamos a suponer que esta máquina tiene algunas restricciones y no todos los valores de un conjunto, en este caso vamos a decir que estos x salen del conjunto de los números reales, ¿sí? Todos los valores de R pueden ser transformados por esta máquina. Hay otras funciones, como las que vamos a ver a continuación, o como las que ya han visto en teoría, por ejemplo, las funciones con radicales, o las funciones racionales, que son un cociente, bueno, acá tenemos una expresión, por ejemplo, x menos 2. O las funciones racionales, que son un cociente entre dos polinomios. Por un lado, este tipo de funciones tenían la restricción de que el radicando, o el argumento que está dentro de la raíz, tenía que ser mayor o igual a 0, porque si no, esta función no podría existir. Esta máquina excluye a los elementos negativos, en este caso. En este caso, para las funciones racionales, teníamos que el polinomio del denominador tenía que ser distinto de 0, porque justamente al ser una razón, y cuando hablamos de razón hablamos de división, de cociente, no podíamos dividir por 0, la división por 0 no está definida. Entonces Q de X tiene la restricción, o estas funciones, este tipo de funciones tienen la restricción de que el denominador tiene que ser distinto de 0. Y eso, se me fue un poquito de cuadro, está. Eso nos está indicando, esto nos está determinando la restricción que tiene esta máquina, si quieren, ¿sí? A eso nos referimos cuando hablamos del dominio de una función. Son los posibles valores que puede tomar X, que va a ser un subconjunto de un conjunto más grande, en este caso los números reales. ¿Por qué? Porque, como les digo, estamos trabajando con funciones reales, o sea, funciones que trabajan con números reales. Bien, hecha esta aclaración, volvemos a nuestro ejercicio. Ya tenemos definido el dominio, entonces el dominio son todos los números reales. Recuerden, chicos, que hay distintas formas de determinar conjuntos, y estos son conjuntos, como ya estuvimos viendo en la unidad 1. Este es un conjunto llamado el dominio de f, este es otro conjunto numérico llamado conjunto de los números reales, y si no, también pueden definir el conjunto de la siguiente manera. Acuérdense que para definir un conjunto de esta manera tenemos que usar llaves, ¿sí? Es la forma de simbolizar conjuntos. Todos los x tales que x pertenece al conjunto de los números reales. Esta es otra forma que tenemos de definir un conjunto, ¿sí?